con la conferencia acerca de cómo será el cielo. Y en esta mañana es nuestra intención abrir el libro de los libros, el libro más antiguo de la humanidad, el primer libro en haber sido traducido, el primer libro en haber sido impreso en la imprenta de Gutenberg, el libro más controvertido actualmente y el único volumen de literatura que contiene verdades absolutas. Hace un mes leí que en la Universidad de Harvard y en las universidades más importantes de Estados Unidos como Princeton no creen en las verdades absolutas ya, aun cuando fueron postuladas hace algunos años como la piedra fundamental de la filosofía. Sin embargo, el mundo cada día se acerca a su autodestrucción y en medio de este mundo caótico al cual nuestros hijos se van a enfrentar, existen muchas personas que creen que con la muerte se acaba todo y que ya el ser humano no tiene absolutamente ninguna esperanza porque esta vida lo es todo. Sin embargo, este libro que tengo en mis manos, que se llama la Biblia, nos enseña claramente que existen diferentes lugares después de esta vida y que aunque empíricamente, o sea, a través de nuestros ojos y de nuestros oídos y de nuestros 5 sentidos, no podamos percibir el mundo invisible que nos rodea, no deja de ser real. Después de esta vida, todos los seres humanos, de acuerdo a la Biblia, continuaremos viviendo, tanto los buenos como los malos, los que creyeron en el Evangelio de la gracia de Jesucristo y los que rechazaron la verdad de Dios y decidieron vivir sus vidas de acuerdo a sus propios dogmas y a sus propias reglas. La Biblia nos muestra que después de la vida solamente hay 2 lugares. A pesar de lo que digan las filosofías orientales de que existe la reencarnación y que hay un ciclo de transmigraciones y que unos van a regresar a ser vacas, otros ratones, etcétera, etcétera, todas estas posturas filosóficas de acuerdo a la Biblia son totalmente falsas. La Biblia enseña 2 lugares después de esta vida para los seres humanos, el cielo o el infierno. No hay ningún lugar intermedio, no hay ningún otro lugar que podamos nosotros imaginar, porque no es más que el fruto de pura especulación filosófica. La pregunta en esta hora es, ¿estás tú preparado para la otra vida? ¿En dónde crees que vas a pasar la eternidad si tú murieras el día de hoy? ¿Sabes tú que existe un cielo literal que será el descanso eterno de los justos? ¿Cómo es este cielo? ¿Cómo es esta vida? ¿Realmente vale la pena vivir para Jesucristo? ¿Vale la pena decirle al mundo no con todos sus placeres y vivir una vida de santidad? Serle fiel a mi esposa durante toda mi vida, darle un buen ejemplo a mis hijos, dar un buen testimonio ante la sociedad, no robar, pagar impuestos. ¿Valdrá la pena sufrir en esta vida por hacer el bien? La respuesta está con nosotros en la palabra de Dios y vamos en primer lugar a contestar todas las cosas que están relacionadas con el más allá. La Biblia habla que existen 6 lugares invisibles fuera del planeta Tierra. 6 lugares invisibles. El primero es el Sheol. La palabra Sheol en el hebreo era el lugar que se usó para designar donde los muertos iban. Es el lugar de la sepultura. Y en el Antiguo Testamento, todos los muertos, desde Adán hasta la cruz de Jesucristo, todos los muertos, los buenos y los malos, los creyentes y los no creyentes, descendieron al Sheol que se encontraba en el centro de la tierra. Cuando Jesucristo hace su aparición en el mundo, en Lucas capítulo 16, Él narra la historia entre un rico y entre un mendigo. Y Él comienza a abrirnos el panorama y Jesucristo fue el que enseñó que en el centro de la tierra, este lugar a donde descendían todos los muertos, estaba separado por 2 lugares y por una gran cima en medio. Uno se llamaba el Gena en el griego, que se tradujo infierno, y el otro era el seno de Abraham o el paraíso. Todos aquellos que creyeron en la promesa de la semilla prometida dada a Abraham
descendieron al lugar del paraíso o al lugar del seno de Abraham, y todos los demás se encontraban en el otro lado, que es el infierno. Esta palabra que Jesús usó fue la palabra griega Hades, con H, que es la transliteración de la palabra hebrea Sheol al griego Hades. Tenemos en tercer lugar otra palabra en 2 de Pedro 2:4, que se tradujo infierno, pero que en el original griego es la palabra Tartarus. Y dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 2, versículo 4, que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno. Y aquí esta palabra es Tartarus, y es la única vez que aparece en la Biblia. La única vez que aparece, porque este lugar Tartarus es el lugar donde se encuentran los ángeles caídos prisioneros. No los demonios, no los espíritus humanos, sino los ángeles caídos que en los tiempos de Noé pervirtieron la genética humana, y ahí dice la epístola de Judas también, que están en prisiones de obscuridad para siempre. En cuarto lugar, tenemos lo que se tradujo como el abismo. En Lucas 8:31, los demonios le dijeron a Jesucristo cuando Él los iba a sacar del endemoniado gadareno: déjanos que entremos a unos puercos y no nos mandes al abismo. Esta palabra abismo la volvemos a encontrar en Apocalipsis capítulo 9 del 1 al 3, donde se va a abrir esta puerta, y en tiempos del anticristo van a salir del fondo de la tierra todos los demonios, los seres espirituales más perversos que la raza humana jamás haya podido concebir, y todo lo que vemos en las películas actualmente no es más que un preliminar del horror y el terror que vendrá sobre este mundo en el cual tú y yo vivimos. Gracias a Dios que la mayor parte de nosotros no estaremos vivos en esa época. Y tenemos también la palabra cielos, que en el hebreo es shamayim y en el griego es uranos, y la Biblia menciona 3 cielos: el cielo atmosférico, de la atmósfera hacia abajo; el segundo cielo interestelar, donde están todos los planetas y donde está todo lo que se llama el espacio cósmico, que es el terreno de operación de Satanás y sus ángeles caídos; y en el tercer cielo, 2 de Corintios 12, versículo 2, donde están las habitaciones y los cuarteles generales de Dios. Entonces la Biblia nos muestra claramente que existe un lugar que nosotros no conocemos, descrito por el Espíritu Santo, por la persona de Jesucristo, donde los justos, los que creyeron el Evangelio de Jesucristo, morarán por toda la eternidad. La Biblia nos muestra en Génesis 1:1, Dios hizo los cielos y la tierra en el principio. Aquí vemos la palabra en plural, cielos, porque es el primero, el segundo y el tercer cielo. Dios dice en Daniel 4:26 que Él gobierna los cielos. Luego que reconozcan que el cielo gobierna y que todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Damas y caballeros, la Biblia nos enseña que hay un Dios sentado en un trono en el universo, y que nosotros somos como nada delante de Él, y que Él hace en el cielo según su voluntad, y no hay nadie que le pueda decir qué cosa estás haciendo. La Biblia nos muestra también que los cielos pertenecen a Jehová. He aquí de Jehová son los cielos, dice Deuteronomio 10:14, la tierra y los cielos de todas las cosas que hay en ellas. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Salmo 115:16. La Biblia dice que en los cielos existen millones de seres espirituales inteligentes, serafines, querubines, ángeles caídos y demonios. Todas estas apariciones que nosotros vemos actualmente en el cielo, que les llaman objetos voladores no identificados, precisamente por eso les llaman no identificados, porque la Biblia sí los identifica desde hace miles de años. No es más que una materialización de la energía satánica. Los ovnis, o esos objetos voladores, o esos seres que se les aparecen a los seres humanos y que los meten a una nave y que los abren y que hacen experimentos con ellos, no son más que ángeles caídos de acuerdo a la palabra de Dios.
y la relación que existe en todas las personas que existen en la ovniología y los que se dedican a estudiar este fenómeno son personas metidas en el ocultismo, en la brujería, en las ciencias parapsicológicas, en los fenómenos paranormales, porque ellos no conocen lo que la Biblia revela, que están pisando terrenos equivocados. Así pues, la Biblia nos dice que no somos los únicos en la tierra. Claro que hay millones de mundos habitados, pero estos mundos habitados no son de marcianos, ni de jupiterianos, ni tampoco de venusinos, son de seres espirituales del mal, que lo único que quieren es engañarnos a nosotros, desviarnos de la verdad y hacernos creer que algún día van a bajar del cielo y nos van a salvar de un cataclismo cósmico. Sin embargo, la Biblia nos muestra claramente quién se encuentra detrás del fenómeno ovni. Y la Biblia dice también en Jeremías 4:23 que los cielos serán afectados por el juicio de Dios. Miré la tierra y estaba vacía y asolada, y en los cielos ya no había luz. Dice Jeremías, Isaías 13:13, porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar, en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. Dice la Biblia que algún día todo lo que no vemos nosotros, este cielo atmosférico, Marte, Júpiter, el orden que existe, el diseño que existe, será conmovido por Dios. Cuando Jesucristo venga aquí a la tierra, las mismas potencias de los cielos, dice Mateo 24, serán conmovidas. Dice la Biblia, en los cielos que nosotros vemos serán cambiados y Dios hará nuevos cielos y nueva tierra donde more la justicia. Damas y caballeros, ¿qué es lo que tú estás percibiendo en esta mañana respecto a la vida que te rodea? La Biblia nos muestra que cuando Jesucristo venga, todo será movido de su lugar. Las compañías de seguros, los edificios del PRD, los edificios del PRI, el Partido Republicano, la Casa Blanca, los Pinos en México, la Torre Eiffel, todo será hecho ceniza completamente. Y las obras que hicimos y lo que nosotros buscamos, donde estaba el placer y donde estaba la satisfacción, serán totalmente removidas por el juicio de Dios. La Biblia nos muestra que Dios vendrá y cuando Él venga, cambiará todas las cosas por toda la eternidad. Ahora también la Biblia nos menciona que existen seres que nos ayudan a nosotros, los cristianos. Hebreos 1:14, no son los ángeles espíritus que dan servicio, enviados a favor de los que se preparan para ser herederos de la salvación. Muchos de nosotros, sin saberlo, hemos hospedado ángeles. Muchos de nosotros nos hemos encontrado con gente en la calle, porque los ángeles, de acuerdo a la Biblia, los ángeles que sirven a Dios, adquieren la forma humana y se manifiestan a los seres humanos como seres humanos. Cada vez que un ángel se aparece en la Biblia, los confundieron con seres humanos y creyeron que eran seres humanos, porque tienen la capacidad de manifestarse como seres humanos, no así los ángeles caídos. La Biblia dice que el cielo es el trono de Dios. Mateo 5:34, pero yo les digo, dijo Jesús, no juren en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Y finalmente, la Biblia nos muestra que Dios está guardando sus recompensas para sus hijos en el cielo. Mateo 5:12, gócense y alégrense, porque su galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Todos nosotros sufrimos en esta vida por vivir por la verdad. La iglesia está tapizada con la sangre de los mártires. 350 años fueron enviados al Coliseo Romano. Los colgaron, los despedazaron, los incendiaron vivos, les arrancaron las uñas, la piel y todo. ¿Por qué? Porque ellos rehusaron seguir y ordenar aquello que el César había hecho. El César dijo, adórenme. Los cristianos dijeron, no hay más que un Señor, y dieron su sangre por causa de su testimonio.